Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Cooperación, diálogo, unidad. Entonces así les queda mucho más fácil entender qué es el ecumenismo. El ecumenismo es una corriente ideológica en cualquier campo del saber humano, sea político, sea económico, sea filosófico, académico, cultural, familiar, en cualquier dimensión del saber humano. Pero tiene tres elementos, que es los que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Ya los dije, ya ustedes se lo saben de memoria. Cooperación, diálogo y unidad. Eso es el ecumenismo. Sencillo, ¿cierto? Cooperar, dialogar y llegar a una unidad. Ejemplo, reúno a mi familia, ahora que están cerca las vacaciones, y entonces, como cabeza de hogar, digo, vamos a planear las vacaciones. Entonces, usted, hijo, va a coordinar las cosas del mercado. Usted, hija, va a coordinar cómo se va a organizar el mercado en los distintos lugares allá en la despensa o en la cocina. Yo madrugo y traigo todas las cosas. Y la mamá va a organizar unos buenos platos para disfrutar en vacaciones. Pero vamos a hablar sobre el futuro, vamos a ver la carrera de usted, el trabajo, cómo van sus planes. Todo eso es cooperar. Nos reunimos, dialogamos y luego tomamos una decisión en unidad. ¿Se fija lo fácil que es entender el ecumenismo? No olviden las tres palabras: cooperar, dialogar, unidad. Bueno, yo les indiqué que el ecumenismo era algo así como una serie de corrientes del pensamiento en distintas facetas de la vida de la humanidad. Claro, porque miremos un ecumenismo político. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos municipales? Reunirse a dialogar y tomar una decisión en unidad si se va a hacer el acueducto o la plaza de mercado o embellecer la casa municipal. O a nivel departamental. El gobernador se reúne, dialoga con la asamblea, las autoridades y dice: vamos a hacer un acueducto para la ciudad porque ya el agua está escaseando. Entonces cooperan, dialogan y toman una decisión. Y así a nivel nacional. El señor presidente de la República se reúne con sus ministros, toman unas decisiones. Entonces primero cooperan la reunión, dialogan y luego toman una decisión. Eso es el ecumenismo. Pero eso en los asuntos políticos. Pero no olvidemos, claro está, que también los gobiernos a nivel internacional, los entes de derecho público internacional, las distintas naciones también cooperan, también dialogan,
también llegan a unos acuerdos para poder, mitigar el calentamiento del globo terráqueo. Bueno, el evitar toda esa serie de contaminaciones que producen virus y los virus producen una serie de enfermedades, pandemias. Bueno, vamos a cooperar para que haya paz en el mundo. Todo eso es un ecumenismo político. Y si usted, si es financista y conoce la economía política y la política económica y los asuntos financieros y las distintos, ¿cómo es que llaman eso? Intervenciones bursátiles. No sé qué es eso, pero me suena esa palabra y me gusta. Cooperan. ¿Cómo va a ser la economía en el mundo? ¿Mm? ¿Verdad que es fácil aprender lo que es el ecumenismo? Ahora, pensémoslo en la problemática de la familia. A nivel mundial está la UNICEF y hay otra serie de instituciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, y desde allí donde están todos los representantes de distintas naciones cooperan. Venga, hablemos de este problema de la familia. Venga, dialoguemos cuáles son las soluciones, qué es lo que se presenta en África, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Colombia. Entonces ellos cooperan, se reúnen, dialogan y vienen unas decisiones que es una unidad, un propósito. Y así tú lo puedes analizar dentro del mundo de la educación, dentro del mundo de la filosofía, dentro del mundo de la educación, dentro del mundo de la academia, dentro del mundo de los fenómenos que aquejan hoy la familia en el mundo. Estos ejemplos es para que ustedes entiendan lo que es el ecumenismo. Cooperar, dialogar, tomar decisiones para una unidad. Interesante, ¿no? Pero vamos a dejar que esas clases de ecumenismo que yo les alcancé a enumerar, pues bueno, allá cada quien. Pero lo que vamos a hablar nosotros es introducirnos en un ecumenismo religioso. Y aquí ya se va poniendo más interesante la charla, porque ya entramos a hablar de la cooperación, del diálogo y la unidad religiosa. Pero vamos a aclarar un poquito qué es lo religioso. A ver, debemos entender que muchos biblistas y muy respetados dicen que realmente la religión, partiendo de unas raíces latinas de la obra de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, se habla por allá de unas raíces latinas que se llama ligare, religare, relinquere, religiere. Bueno, eso que indica estas raíces latinas de Tomás de Aquino, lo que significa es ligar. Y dentro de una religión es una persona, unas personas, una comunidad, se van ligando, se van uniendo. Aquí viene cooperar, dialogar, unidad. Pero estamos hablando del ecumenismo religioso, que ese es un tema muy, muy extenso, pero de verdad, porque mire, hay diálogos a nivel mundial entre las religiones politeístas, las que creen en varios dioses. Imagínense ese diálogo entre distintas religiones politeístas. También hay diálogo entre religiones, bueno, politeístas, ustedes ya saben que son los que tienen varios dioses. Las religiones monoteístas, un solo Dios, que es el caso del cristianismo, el caso del islam y el caso del judaísmo. Hay otras, pero estas tres nomás. Pero no se me pierdan. No quiero sacarlos. Lo que quiero indicar es que hay muchas clases de ecumenismo, como ya lo dije, pero aquí estamos hablando de un ecumenismo religioso que es muy extenso, muy extenso. Y a través de la historia han habido diálogos entre distintas religiosas.
distintas religiosas. Eso inclusive se llama el diálogo interreligioso. Pero lo que quiero explicarles con esto es, amigo oyente, que usted tiene que tener en cuenta que no es igual religión que ser cristiano. ¿Cómo así? Luego el cristianismo no es una religión. El cristianismo tiene algunos eventos, algunos ritos, algunos formalismos religiosos, pero el cristianismo propiamente no es una religión, para que les quede claro. No es una religión. Entonces aquí sí les voy a dar la distinción entre religión y cristianismo. Sencillo. La religión es el hombre buscando a un dios o a unos dioses. Por eso es que las religiones politeístas, como es el hombre el que está buscando, pues inventa una cantidad de dioses. Porque son religiosos. Porque es la religión. Porque esa es precisamente los asuntos religiosos. Y eso es lo que uno estudia en la historia de las religiones. Pero el cristianismo no es el hombre buscando a Dios. Es Dios buscando al hombre. Ese es el cristianismo. No, pero ¿cómo así? ¿Y la Biblia qué dice? Pues la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para el que todo crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve cómo Dios, en su amor, nos envió a Jesucristo para que nos enseñara la palabra de salvación, para que Él cargara nuestros pecados, para que Él fuera a la cruz, cargara toda nuestra pecaminosidad, todos nuestros actos pecaminosos, muriera y resucitara? Esa es la razón, amigo oyente, que quiero abrirles su corazón y su mente para que ustedes nunca se confundan de un ecumenismo religioso a un ecumenismo cristiano. Me sigo explicando. Todo el mundo, a través de la historia, de los distintos periodos, las distintas religiones, siempre están en un religiosismo, a ver cómo pueden encontrar a Dios. Pero los que creemos en el Evangelio, tú que has nacido de nuevo, tú que eres hijo del Padre Celestial, coheredero con Cristo, tú que sigues a Cristo, tú que reconoces a Cristo como el centro del universo, el centro de las Sagradas Escrituras, el centro de la iglesia, el centro de tu vida, en tu familia, Cristo. Entonces ese es el ecumenismo cristiano. Recapitulo. El ecumenismo religioso es cooperar, dialogar y llegar a una unidad entre distintas religiones, incluyendo las religiones ateas. ¿Sí? Hay religiones ateas. Pero no se confunda con el ecumenismo cristiano. Qué importante es entender. Aquí hago un paréntesis. Abro un paréntesis. En los últimos años, y especialmente aquí en Colombia, y desde muchos expositores, no explican qué es un ecumenismo religioso, ni explican qué es un ecumenismo cristiano. Y si bien es cierto, el ecumenismo religioso tiene los tres mismos elementos: cooperar, dialogar y llegar a una unidad, las religiones utilizan el ecumenismo para poder tener diálogos y hablar de cualquier tema, de la política, del pensamiento del hombre, de la educación, de las geopolíticas, de las guerras, del crecimiento de la población,
del calentamiento de la Tierra, de la psicología y la sociología, de las tecnologías, la mecatrónica, la robótica, la inteligencia artificial. Se reúnen todos esos centros religiosos y hablan de esos temas. Pero el ecumenismo cristiano se dedica a unir la verdadera iglesia de Cristo en un cuerpo invisible, eterno, espiritual e invisible, cuya cabeza es Cristo Jesús. Ese es el ecumenismo, amigo oyente, del que tenemos que nosotros hablar. El ecumenismo cristiano. Y aquí voy a hacer esta aclaración. La Iglesia romana, en el año de 1870, pierde lo que ellos llamaban los estados pontificios o estados papales, que prácticamente era una tercera parte del territorio de la península itálica, hoy el Estado o República de Italia. Perdió todas sus riquezas la Iglesia romanista. Y desde el año de 1870 hasta el año de 1929, una serie de papas, Pío IX, Pío X, León XIII, Benedicto XV, luego Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Albino Luciani, Juan Pablo I, Juan Pablo II, luego viene Benedicto XVI y luego viene el anterior Papa Francisco y el actual León XIV. Y ellos han venido trabajando en un ecumenismo religioso, óigase bien, no cristiano, un ecumenismo religioso para que vuelva a haber una sola religión en el mundo. ¿Cuál es la religión? Pues la Iglesia romanista. Y todo esto realmente es lo que podemos nosotros entender, amigo oyente, que el ecumenismo religioso no es más que estrategias políticas. Se sientan a hablar a nivel internacional, cooperando, dialogando y tomando decisiones para unir a todas las naciones sin, perdónenme la expresión, sin importarles nada, pero nada es nada, el Evangelio de Jesucristo. Lo importante es estar unidos, dice la Iglesia romanista, es estar unidos, no importa. Así Jesucristo no esté por acá, no importa, lo importante es que nosotros estemos bien y busquemos la paz para Colombia y la paz para el mundo y la paz para todas las naciones. Ecumenismo político religioso. Porque ¿sabe quiénes adelantan estas dos clases de ecumenismo? El poder religioso con cabeza de Roma, el Papa, y con cabeza de los grandes gobernantes del mundo que no son cristianos, sino son ateos. ¿Y sabe por qué digo esto, amigo oyente? Porque hay grandes biblistas, doctores en teología, y en grandes conocimientos sobre el tema del ecumenismo, y a mí me gusta la expresión del maestro César Vidal, que él dice que en verdad el ecumenismo es una arma perfecta para acabar con el cristianismo. Óigase bien, es uno de los mejores teólogos que hoy tiene el mundo, César Vidal. Y él lo dice. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué, amigo oyente, en el mundo entero, y especialmente en Colombia, por qué hay iglesias cristianas que se llaman protestantes evangélicas? ¿Por qué están en un ecumenismo religioso, en donde el centro es la política, la religión, los problemas materiales, los problemas del mundo, pero no está Cristo? Y entonces, como muy sabiamente lo dice el maestro César Vidal,
Mejor estar divididos por la verdad que unirnos por las mentiras. Y ese es el ecumenismo religioso. Vengan para acá todos, no importa, unámonos. Todos somos uno solo. Y de ahí la encíclica papal, que se la recomiendo a ustedes, del anterior Papa, Francisco I, llamada Fratelli Tutti. Todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a salvar. Ustedes pueden dimensionar el daño tan tremendo que hace la iglesia romanista junto con la política de todos los estados para lograr un nuevo orden mundial, una sola religión, que son ellos y nosotros y algún sector del cristianismo yendo allá al Vaticano a hacerle venias al sumo pontífice, a besarle el anillo. Ustedes saben quiénes han ido por allá y aquí en Colombia hay unos. Ecumenismo religioso es el mismo ecumenismo político para poder solo que nosotros somos los que mandamos y gobernamos. El ecumenismo religioso con la Iglesia Papal Romana lo que nos llevan es a que nos apartemos de la verdadera enseñanza del Evangelio que es Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que hablan ellos? Ellos hablan, vengan para acá, unidos en Cristo. Y por eso la última reunión en la Plaza de Bolívar, allá desde el pie de la catedral, a mí en verdad me dieron ganas de llorar. Dice que para la paz de Colombia estaban reunidos todas esas religiones, hasta religiones politeístas. Y ahí estaban unos pastores que son muy nombrados aquí en Colombia. Son como los papas colombianos de esas denominaciones pequeñas. ¿Qué tiene que ver el ecumenismo religioso con la idea evangélica? Bueno, no sé a qué se refiere la idea evangélica. Me gustaría que la pregunta de pronto es, ¿qué tiene que ver el ecumenismo religioso con el evangelismo? Eso es distinto. Entonces, yo expliqué, Jairo, todo lo que es el ecumenismo religioso en el segmento pasado. Todo lo expliqué, lo que es un ecumenismo religioso. Ahora, el ecumenismo evangélico o cristiano es el que voy a exponer ahora. Por eso antes de ir a la pausa les indiqué de que ahora iba a explicar la parte del ecumenismo cristiano. Aquí dice que la iglesia se reúne pues, para hacer movimientos religiosos, para marchar en el nombre de Jesús. Bueno, yo que no me pierdo una de esas marchas porque yo hago trabajo sociológico religioso y allí se hacen marchas, son con otros propósitos, menos realmente con un ecumenismo cristiano. Lo hacen algunas denominaciones, van a la Plaza de Bolívar, hay una predicación, hay una alabanza y hay una exaltación a Cristo. Eso es cierto. Pero esas marchas, con frecuencia ecuménicas, cuando va un rabino, va un cura, un obispo, un pastor, un ortodoxo, va un imán, va una serie de personajes. Usted, amigo Henry, puede pensar que cuando ellos se reúnen en oración, un imán, que es el sacerdote del Islam, ¿usted cree que él a quién le está orando? ¿A Jesucristo? Él está orando a Alá. Y si va un Hare Krishna, ¿a quién le está orando el Hare Krishna? ¿A Jesús? No, a Krishna. Y si va un católico, ¿a quién le está orando? Bueno, al Papa, que para ellos es el vicario de Cristo.
Esas marchas, amigo oyente, en mi trabajo sociológico las he calificado como marchas sociales, políticas, proselitistas, pero nunca una marcha que realmente se vea el centro de esa marcha, Jesucristo, para exaltarlo a Él. Es diferente. Hay otra pregunta que nos dicen que la unidad es uniformidad. No, no, semánticamente no. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. ¿Qué es unidad? Vamos a tomar el ejemplo de la iglesia de Cristo, pero no la iglesia local, que eso es otra confusión que hay. La iglesia local no siempre es la iglesia de Cristo. En la iglesia local pueden haber muchos miembros que forman parte de la iglesia de Cristo, que es invisible, eterna, pura, santa, espiritual. Son todos los que hemos nacido de verdad y tenemos solo a Cristo nuestro Señor y Salvador. Esa es la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser ha sido renovado en Cristo Jesús. Eso es unidad. ¿Uniformidad sabe qué es? La uniformidad, tomemos un colegio cualquiera que sea o cualquier arma de las fuerzas militares. ¿No los ven a ustedes todos uniformados, bien hermosos, lindos, marchando al son de una marcha, con los movimientos de pies y todo eso, con las armas bien manejadas? Eso es uniformidad. Pero esa no es unidad. Es uniformidad. Ese ejemplo. Todos están uniformados, se ven lindos, se ven hermosos. Pero la unidad es distinta. Vamos ahora a explicar. Gracias de todas formas muy amables por sus preguntas. Pero bueno, vamos a recapitular. Estábamos viendo el ecumenismo religioso, que es cooperar, se reúnen, dialogan y toman una determinación para ver por cuál político vamos a votar. O a ver cuál es nuestro mejor amigo que vamos a apoyar. En cambio, el ecumenismo cristiano viene acá estipulado y vamos a mirar lo siguiente. En el ámbito bíblico, voy a leerles. La unidad en el cuerpo de Cristo es un ecumenismo cristiano. Unidad en el cuerpo de Cristo, óigase bien. La iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo y cabeza, siendo Cristo, se fundamenta única y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Miren, la Santa Biblia. Aquí no hay política, aquí no hay personajes para apoyar, aquí hay un personaje para exaltar que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Les sigo leyendo. Ojo, todas estas denominaciones que dicen ser cristianas, las que a veces salen a sus marchas, toda vez que tienen como propósito a un personaje distinto a Cristo, no son iglesias cristianas. Ecumenismo cristiano. Antes de leerles donde está el verdadero ecumenismo cristiano, que es en la oración en Getsemaní de Jesús, en el capítulo 17, voy a darles algunos hechos muy rápido para poder entender el ecumenismo cristiano. Unos antecedentes. Hay un antecedente que es la construcción de una ciudad con una torre llamada Babel. Todos estos hijos descendientes de Sem iban al borde o a la dirección de Arsafax, si no estoy más, y allí se detuvieron en una planicie y dijeron, oye, ¿por qué no construimos aquí una ciudad y hacemos una torre y aquí tenemos unos grandes valles y grandes ríos y podemos vivir bien? ¿Qué hicieron ahí? Cooperaron, dialogaron e hicieron una ciudad con una torre. ¿Cómo les fue? Mal, porque desobedecieron.
Pero esto nos enseña que ese ecumenismo, que es una reunión, también se dio con las 12 tribus de Israel. Después de que entraron a Canaán, recuerden el periodo de los jueces, que cada uno tomó su territorio, cada uno empezó a trabajar, pero como se habían alejado de Dios, llegaban un momento en que por la aflicción iban al Todopoderoso, pedían perdón y mandaban un juez para que los levantaran. Es decir, ellos se reunían para orar, para pedir perdón a Dios y luego para que les diera un juez. Eso está en la historia de los jueces. En el reino dividido, 10 tribus al norte y 2 al sur, Josafat y Acab y otros profetas trabajaron mucho porque se volvieran a reunir nuevamente las 12 tribus y no fue posible. Las del norte quedaron extinguidas, las del sur posteriormente, luego vino un remanente del cautiverio, y luego llegó el periodo de la era cristiana. Ecumenismo cristiano es el que Jesús enseñó a sus discípulos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros nos amamos a sí mismos. Unidos, un ecumenei, ecumenicus, como dice el latín, se cooperaron, siguieron a Cristo, se reunieron en el aposento alto 120, esperaron el poder del Espíritu Santo, unidos, porque estaban en oración. Ahí había cooperación, diálogo y hubo un fin primordial que fue los sermones de Pedro, el primer sermón de Pedro. ¿Y qué fue lo que predicó Pedro en el primer sermón y en su segundo sermón, que están relacionados en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? ¿Enseñó fue a Cristo? El ecumenismo cristiano. La unidad, la cooperación entre los miembros de la iglesia. Eso fue lo que enseñó Jesús y por eso oró Jesús en Getsemaní. Y voy a leerles a ustedes capítulo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 20-23. Capítulo 17, versículo 1. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno en el Hijo y en el Padre. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén en nosotros, para que en el mundo, o para que el mundo crean que tú eres el enviado, el Hijo de Dios. ¿Sí están notando lo que es un ecumenismo cristiano a un ecumenismo religioso o social o humanista? Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad. Y así en el mundo reconozco que tú me enviaste y que los has llamado a ellos tal como me has llamado a mí. Amigo, ¿entiendes ahora sí cuál es la diferencia entre el ecumenismo religioso, social, humanista, político, cultural, educativo? Póngale el nombre que usted quiera al ecumenismo cristiano. El ecumenismo cristiano es solo Cristo el centro, solo para darle la gloria a Él, solo para reconocerlo como Señor y Salvador, solo para humillarnos ante Él, porque fue el único que cargó con nuestros pecados y murió en la cruz. Derramó su sangre para que toda esa inmundicia de pecados de nosotros los cargó Él para salvarnos. Ese es el ecumenismo cristiano. Cooperar con el estudio de las Sagradas Escrituras. Dialogar sobre las grandezas de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Y la unidad en qué? ¿En un personaje? ¿En una institución? ¿En una marcha? ¿En una proclama? No. El Evangelio de Jesús dice que es en uno, en Cristo, para que
todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos, quienes son nosotros, también estemos en vosotros. El ecumenismo cristiano. Pero vamos a seguir leyendo otros textos a ver si nos queda, porque aquí tengo mucho. Mire, miremos Filipenses 2:2. ¿Qué dice? Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ese es el ecumenismo que todos tenemos que nosotros proclamar, pero en Cristo Jesús. Romanos 12:16. Tened en el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Romanos 14:19. Así que preocupémonos lo que contribuye a la paz en Cristo Jesús y a la edificación mutua, no a la paz de los pueblos ni a la paz de las naciones. No, aquí nada que ver eso. Eso es para el ecumenismo religioso o político. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y unidos en el espíritu ¿de quién? De Cristo. Filipenses 1:27. Solamente compartaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sean veros unidos de los unos a los otros. Vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio de Jesucristo. Y Efesios 4:6. Esforzados por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz en Cristo Jesús. Aquí no hay instituciones, aquí no hay cosas, aquí está es Cristo, el ecumenismo que debemos nosotros practicar, cooperar, dialogar, estudiar las Sagradas Escrituras y llegar a un propósito unidos en Cristo. Y por último está aquí, Efesios 4:3, el que les estaba diciendo, esforcémonos para preservar que nosotros estemos unidos en el Espíritu de Cristo, unidos en la palabra de Dios. Amigo oyente, es muy importante entender, porque ese ecumenismo religioso y ese ecumenismo político y ese ecumenismo entre todas las religiones no es más que humanismo, no es más que socialismo, no es más que unanimismo, no es más que con un propósito, muchas veces y en su mayoría, políticos. El ecumenismo de la Iglesia romana es solo para ellos poder solamente ser la iglesia única en el mundo, la única religión, así como lo hicieron desde el siglo V hasta el siglo XVIII. Única religión. Era lo que decía el Papa, era lo que decían los cardenales, era lo que decían los obispos, los señores curas párrocos, y de acá no puede salir. Y el que salga se le va a llamar hereje. Y mira las cosas de la vida. Antes de la Reforma Protestante, siglo XVI, ¿cómo llamaban a los cristianos que no pertenecían a la Iglesia Católica? Herejes. Después del Concilio Vaticano II, 1958-63, con Juan XXIII, Pablo VI, nos empezaron a llamar hermanos separados. ¡Qué lindos! Y ahora con la encíclica Fratelli Tutti del Francisco I, entonces ya, Fratelli Tutti, todos somos hijos de Dios. Todos estamos en el mismo costal. No, ese es un ecumenismo romanista, ecumenismo humanista, ecumenismo religioso, ecumenista de masas, ecumenista de problemas sociales, pero el humanismo cristiano es distinto. Vuelvo y les reitero ese versículo importante. Ese importante es capítulo 17, versículo 21. Dice Jesús, para que todos sean uno. ¿Todos qué? Los hijos de Dios. Nosotros los cristianos. Padre, así como tú estás en mí
y yo en ti. Permite a ellos, nosotros, que también estemos con vosotros. Yo tengo este tema en un trabajo de unos 25 programas y lo resumí hoy en este solo programa, pero podemos hablar de todas las ramas del ecumenismo y especialmente el ecumenismo cristiano, la hermandad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Bendiciones, gracias a Fernando en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el Impulso. Bendiciones para todos.